En el vértice sudoriental de la provincia de León, lindando con Valladolid y Palencia, se encuentra la villa de Sagún. Situada en la fértil vega del valle del río Cea, esta villa no es un lugar cualquiera, es un punto clave en el camino francés donde confluyen la tierra de Campos y el páramo. Su estratégica ubicación en la vía trajana romana que unía a la Legio VII con Italia y conectaba Astorga, Zaragoza y Tarragona marcó su destino como cuna de reyes y santos. La historia de Sagún comienza con un acto de fe. En los siglos II y III, bajo la persecución romana, los santos Facundo y Primitivo fueron decapitados y sus restos arrojados al río Cea. Según la tradición, los cristianos rescataron y sepultaron sus cuerpos en este lugar, erigiendo una pequeña capilla que daría origen al nombre de la villa, Sanctus Facundus. Tras siglos de silencio y tras ser destruida por expediciones musulmanas en el año 883, la villa renació gracias a Alfonso III el Magno. El rey donó el monasterio a una comunidad de monjes mozárabes procedentes de Córdoba, liderados por el abad Adefonso. Durante el siglo X, el monasterio de Domnos Sanctos consolidó un vasto dominio territorial basado en una economía de ganado lanar, cereales y vid, convirtiéndose en el motor de la repoblación de la zona. El verdadero apogeo llegó en el siglo XI bajo el reinado de Alfonso VI. Decidió sustituir el viejo rito mozárabe por el rito romano. Para ello puso el monasterio bajo la órbita de la Orden de Cluny. La orden transformaría a Sagún en el centro de la reforma eclesiástica de la península. El primer intento de clunización fracasó. Alfonso VI trató de imponer a un monje francés llamado Roberto como abad en 1079, pero los monjes locales se opusieron violentamente para defender su derecho tradicional a elegir su propio superior. La plena instauración de la orden llegó con el abad Bernardo, también de origen francés. Bajo su mandato, Sagún se convirtió en un centro desde el cual el romanismo litúrgico se extendió por el resto de los reinos cristianos. Bernardo acabaría siendo nombrado el primer arzobispo de la Toledo reconquistada. En 1083, tras una visita del abad Bernardo a Roma, el papa Gregorio VII otorgó una carta de derechos que igualaba jurídicamente a Sagún con el propio Cluny. Gracias a este vínculo, el monasterio obtuvo una gran independencia, quedando exento de la autoridad de los obispos locales y de los poderes políticos, dependiendo directamente de la Santa Sede. La Orden de Cluny representaba una organización señorial autónoma muy poderosa. En Sagún esto se tradujo en una acumulación excesiva de riquezas y en el control de vastos dominios territoriales. La reforma clunacense buscaba eliminar la intervención de los laicos en los asuntos de la Iglesia. Esto generó fuertes tensiones con la nobleza local. En 1085, Alfonso VI otorgó a la villa un fuero ventajoso que provocó un crecimiento demográfico explosivo. Sagún se convirtió en un crisol de culturas. Comerciantes francos, artesanos judíos y agricultores mudéjares convivían entre sus murallas, creando uno de los burgos más dinámicos y ricos del occidente cristiano. El siglo XII fue la época dorada, pero también de grandes conflictos. Bajo el abad Don Diego se construyó una imponente muralla de hormigón y tierra pisonada con torreones de ladrillo de 15 metros de altura que servían de atalayas. Además, en 1116, Sagún obtuvo el prestigioso derecho de acuñar su propia moneda de vellón. Sin embargo, la prosperidad chocó con el poder absoluto del monasterio. Entre 1110 y 1117, durante diferentes guerras entre Urraca y Alfonso el Batallador, estallaron las famosas rebeliones. Los burgueses, organizados en hermandades, se negaron a pagar impuestos abusivos contra el uso obligatorio del horno del monasterio. Tras años de violencia y negociaciones, el conflicto forzó una nueva realidad política. En 1152, Alfonso VII otorgó un nuevo fuero que limitaba el poder del abad y reconocía el concejo de la villa, marcando el inicio de un señorío compartido entre la Iglesia y la corona. Hoy el legado de ese esplendor sobrevive en monumentos que son joyas de la arquitectura mundial. En primer lugar tenemos las ruinas del monasterio de San Benito, los restos del que fue el centro de la cristiandad hispana y el panteón real de Alfonso VI y sus esposas. También tenemos el Arco de San Benito, una entrada monumental que ya es del siglo XVII, pero que simboliza el poder que tuvo Sagún durante siglos. Entre las iglesias destaca San Tirso, una joya única del siglo XII, ejemplo magistral de la transición del románico al arte mudéjar.
Sagún medieval fue mucho más que un monasterio, fue un campo de batalla y un faro cultural en el Camino de Santiago. Hoy sus ruinas y sus torres de ladrillo nos cuentan la historia de un pueblo que, hace casi más de 1000 años, supo unir las distintas culturas bajo un mismo cielo leonés.